Ya. Sigamos entonces con la clase. Listo. Y aquí viene la última clasificación de los alimentadores primarios. De acuerdo a la confiabilidad. Sí. Tenemos nosotros tres tipos de clasificaciones de acuerdo a la confiabilidad. Y básicamente es la necesidad de que la energía no se interrumpa de acuerdo al requerimiento que utilicemos la misma. Entonces, tenemos la primera categoría. Dice, son aquellos donde la interrupción es corta, casi nula del suministro de energía, porque causaría grandes perjuicios al consumidor. Riesgo de muerte, daños en procesos de fabricación en masa, daños en equipos costosos como computadores, ¿sí? Data centers básicamente. Centros hospitalarios masivos de transporte o sistemas masivos de transporte. Bueno, aquí en Ecuador, en Quito más que nada va a entrar a funcionar el metro, ¿no es cierto? Imagínense que el metro está viajando, qué sé yo, con, bueno, no sé qué capacidad tenga cada vagón, ¿no? Pero que viaje con, se me ocurre, 200 personas y esté atravesando justamente un túnel subterráneo y hay un corte de energía eléctrica. Difícil, ¿no? Peor aún, un hospital en el que se encuentren haciendo cirugías a la par con lo que se está trabajando y hay un corte de energía donde se apaguen equipos, respiradores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de cargas entra en la primera categoría. Sí, la empresa eléctrica debe garantizar que la energía eléctrica casi no se corte aquí. Y si por cualquier eventualidad que se salga de las manos el no poder evitar el corte de energía eléctrica, estos sistemas de carga de primera categoría deben controlar o deben tener un sistema alterno de alimentación, ¿sí? Que apenas detecte o funcione en paralelo con la carga, entren a operar sistemas de autogeneración, sistemas de plantas de energía eléctrica. Entonces, hay un corte en el hospital y como ya tengo yo la energía de respaldo, no se sienta el corte de energía eléctrica. Cargas de primera categoría, que no se debe cortar la energía eléctrica bajo ningún concepto. Y si es que ese concepto se sale de las manos, deben entrar a funcionar grandes sistemas de alimentación secundaria, unidades de emergencia, entre otras cosas. ¿Sí? Con alimentación automática, ¿no? Entonces, apenas detecte que no hay energía eléctrica, entra a funcionar el sistema conectado en paralelo. Sí, y bueno, y cuando ya se restablezca la energía, este sistema se desconecta y sigue cargándose o sigue apagado como ustedes quieran. Sí, entonces, de acuerdo a la confiabilidad, tenemos cargas de primera categoría. Sí, chicos. Vamos, cargas de segunda categoría. Se localizan las cargas que tienen menor riesgo que la anterior. Sí, hay una pequeña interrupción que no debe superar los 5 minutos. No causa problemas al consumidor, peor aún a las vidas humanas. Pertenecen fábricas medianas que no tienen complicados y delicados sistemas de procesos de fabricación, pero que tampoco pueden quedarse varadas. También hay sistemas automáticos y auxiliares de energía eléctrica. Sí, recuerden, el corte de energía no debe superar los 5 minutos. Y finalmente tenemos la carga de tercera categoría, donde están la gran mayoría de consumidores residenciales, básicamente. ¿Sí? No debe ser superior a 5 horas. Si nosotros nos quedamos con un corte de energía superior a 5 horas, podemos nosotros presentar nuestro reclamo a la empresa eléctrica. Sí, 5 horas en el mes es más, del cual no causa mayores perjuicios. Son usuarios residenciales, poblaciones rurales, pequeñas fábricas que a lo mejor no intervenga mucho el procedimiento o no se haya problema de que hayan cortes de energía eléctrica. Aquí tenemos, aunque no es necesidad poner sistemas auxiliares de alimentación auxiliar de energía eléctrica. Los grandes edificios, más principalmente los modernos, sí los tienen. En las poblaciones rurales, muy difícilmente. ¿Sí? Entonces, a considerar eso, ¿no? ¿Podemos poner aquí sistemas auxiliares de energía eléctrica? Sí. ¿Es prioritario? No del todo. Prioritario, tal vez un poco, y completamente prioritario aquí sí tenerlo. ¿Sí? ¿Preguntas de esta, por favor? ¿Está todo claro? Ya. Entonces, recuerden, los alimentadores primarios se clasifican en 5 grandes grupos. ¿Cuáles eran esos grupos? De acuerdo a su construcción, aéreas, subterráneas, a sus voltajes nominales, primario, secundario, a su ubicación geográfica, rural, residencial. Regálenme un ratito, por favor, ¿ya? No se irán.
A su ubicación geográfica, residencial urbana, residencial rural o simplemente rural, ¿sí? Al tipo de cargas, residenciales, comerciales, industriales, alumbrado público y cargas mixtas que no se debe operar bajo ningún concepto. Confiabilidad, cargas de primera categoría, cargas de segunda categoría, de tercera categoría. Primera categoría, hospitales, grandes industrias, básicamente los de sistemas masivos de transporte que funcionen con energía eléctrica. Segunda categoría, pequeñas fábricas, donde no se interrumpa más de 5 minutos el corte, ¿sí? Y tercera categoría, más de 5 horas al mes. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Listo, entonces continuemos. Recuerden, estos son los alimentadores primarios, ¿no? Los que trabajan con medio voltaje. Ahora vamos con los circuitos secundarios. Los circuitos secundarios son los que se localizan después del transformador de distribución y de ahí se derivan las acometidas. Entonces, es cierto, tenemos el circuito, el alimentador primario, el transformador y de ahí tenemos los circuitos secundarios. Circuitos secundarios en bajo voltaje. Esquema radial. A ver, me confundí. Estábamos hablando de la clasificación de los sistemas de distribución. Ahorita vamos a ver clasificación de alimentadores primarios en medio voltaje. Sí, mil disculpas. ¿Cuáles son los alimentadores primarios? Los que salen de la subestación de distribución y llegan a los transformadores de distribución. Sí, los que trabajan con medio voltaje. Sí, recuerden, alimentadores primarios, medio voltaje, primario del transformador. Tenemos el primer esquema, un esquema radial. Tiene un solo camino para el flujo de potencia, por lo que si se corta el camino de energía, también se corta el servicio eléctrico. Calidad del servicio bajo y producto bajo. Es como tener un circuito serie. ¿Qué pasa cuando quito un elemento? Deja de funcionar todo el circuito, ¿no es cierto? Costo de construcción bajo. Se utiliza en las zonas de densidad de carga baja, como los sectores rurales, por ejemplo, me dice aquí. ¿Sí, jóvenes? Entonces, ¿dónde utilizamos nosotros esto? Donde no sea prioritario tener una red muy grande. Entonces, miren, tenemos aquí, salimos del sistema de distribución, de la subestación de distribución. Tenemos aquí los alimentadores primarios. ¿Alguien sabe qué es el elemento que estoy señalando en este momento? ¿Alguien sabe cómo se llama? Este elemento de aquí se denomina disyuntor, ¿sí? ¿Qué hace el disyuntor? Es como decir un interruptor de potencia, un interruptor grande, que abre y cierra al circuito. Tenemos los mismos elementos que cualquier instalación eléctrica, elementos de control, cargas, conductores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este disyuntor lo que va a hacer es abrir o cerrar el circuito. Y miren, ¿por qué se llama radial? Porque sale de la subestación y forma un radio, forma un solo camino de circulación de energía eléctrica, un solo camino de circulación de corriente, un solo camino del cual se van a derivar el resto de transformadores. ¿Sí, chicos? Aquí los transformadores van a ser independientes, cada uno independiente del otro. ¿Sí? Y acá voy a tener los circuitos secundarios, miren. Entonces, ¿qué pasa si es que tengo yo una falla aquí? ¿Qué pasa si yo tengo una falla aquí? De aquí para acá no va a haber energía eléctrica. ¿Sí? De aquí para acá va a fallar. ¿Sí? Entonces, por eso es que se llama que es un sistema que no es muy confiable, que tiene una calidad de producto y servicio bajo. Mientras no arreglen eso, yo no voy a tener energía eléctrica. ¿Sí? ¿Qué pasa si aquí hay una falla? Todo esto deja de funcionar. No hay corte, se cierra el circuito. ¿Sí, chicos? Ya. Puedo tener yo 1001 esquemas radiales de acuerdo a la potencia de la subestación. ¿Sí? Aquí la potencia va a ser igual a la suma de todos los transformadores que yo conecte. No puedo superar la potencia de esta subestación con la suma de los transformadores que yo tengo acá. ¿Sí, chicos? ¿De qué va a depender esta potencia de aquí? De la potencia que me entregue el sistema de acá,
que es el sistema de transmisión y subtransmisión. ¿Sí? Entonces está mal aquí. Sería el sistema de transmisión y subtransmisión. ¿Sí? ¿De qué va a depender también esta potencia de este estudio que se haga aquí? De la potencia de todos estos transformadores de acá. ¿Sí? De todos estos. Pero bueno, ese es otro tipo de estudio. Queremos que el sistema radial tiene un solo camino para el flujo de potencia. Ya lo hemos visto. Sale por aquí la corriente y nos llega a la carga si no es solamente por el conductor de aquí. ¿Sí, chicos? Ya. ¿Qué más nos dice? Calidad del servicio y producto bajo. ¿Qué les mencioné? Si hay un corte, se va. Se queda sin energía todo. Costo de construcción bajo. Como solo tengo que entender un solo camino de circulación, es el esquema más barato de alimentadores primarios que existe. ¿Sí? Y finalmente, utilizado en zonas de densidad de carga baja como sectores rurales, por ejemplo. En un sistema rural, ¿qué tenemos? Básicamente casas a cierta distancia y no hay mucha densidad de carga. ¿Sí? Discutamos un poco sobre la densidad de carga. A ver, ¿qué entienden por densidad ustedes? A ver. ¿Qué es densidad? ¿Qué es densidad? A ver, en física o en química creo que saben ver bastante esto de densidades, ¿no es cierto? ¿Qué es densidad? A ver, una densidad es la aglomeración de cualquier cosa por metro cuadrado. Hablemos de sistemas de construcción, básicamente. Y ahorita estamos hablando de construcción de redes eléctricas, ¿no es cierto? ¿Qué será entonces densidad de carga eléctrica? Ya. ¿Qué será densidad de carga eléctrica? A ver. Piensen un poquito. ¿Qué será densidad de carga eléctrica? Las cantidades de cargas que vamos a tener. Sería la cantidad de carga que nosotros tenemos por metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, imaginémonos un sector rural. ¿No es cierto? Donde las casas están alejadas las unas de las otras. Y bastante alejadas. ¿No es cierto? Y yo pongo 100 metros cuadrados. Y digo que en esos 100 metros cuadrados tengo yo una densidad de carga de aproximadamente 5 usuarios por cada 100 metros cuadrados, aunque estoy exagerando, tal vez sea menos, ¿sí? Traslado esos 100 metros cuadrados a una ciudad a la parte céntrica de una ciudad nada más. Y tengo que en los mismos 100 metros cuadrados ya no tengo yo 5 usuarios, tal vez tendré 50, tal vez tendré 40. ¿Está claro? Entonces, ¿qué significa? Que en la zona rural yo voy a tener aproximadamente menos de un usuario por cada metro cuadrado. ¿Sí? Eso es densidad. Miren, un usuario por cada metro cuadrado. Me voy a la zona rural. Tengo 2 usuarios por cada metro cuadrado de construcción. ¿Se dan cuenta? El uno es menos de 1, el otro es más de 2. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Eso es densidad de carga. Entonces, de acuerdo a esta explicación, ¿dónde habrá mayor densidad de carga? ¿En las zonas rurales o en las zonas urbanas? En las zonas urbanas, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde habrá mayor riesgo de que el suministro de energía eléctrica falle si es que pongo un sistema radial? ¿Dónde hay más carga o donde hay menos carga? Supongamos que pongo un sistema radial en una zona urbana y falla. Hay más riesgo inclusive porque hay más usuarios, ¿no es cierto? Pero el sistema radial lo traslado a una zona rural. Primero, no habría menos posibilidad de fallas porque no hay tantos usuarios. Y si es que falla, la afectación sería menor que en la zona rural. ¿Está claro, chicos? Entonces, este sistema se utiliza básicamente en zonas de densidad de cargas bajas. Es decir, donde hay
pocos usuarios en relación a los metros cuadrados. Entonces, baja densidad de carga, utilizamos alimentadores primarios radiales. Recuerden, aquí yo tengo medios voltajes, ¿sí? En esta barra de aquí, yo tengo medios voltajes. Medio voltaje aquí. Medio voltaje acá. Y medio voltaje acá, ¿sí? Todo este conductor de aquí es de medio voltaje, ¿sí? 6.3 kilovoltios, 13.2 kilovoltios, 13.3 kilovoltios, 22 kilovoltios, 23 kilovoltios. Todo es a medio voltaje, ¿sí? Nada de bajos voltajes. Estoy hablando de alimentadores primarios. ¿Sí, chicos? ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya. Entonces, después del sistema radial o del esquema radial, viene el esquema en anillo. ¿Sí? El esquema en el anillo tiene al menos 2 caminos de circulación para el flujo de potencia. Es más, yo me atrevería a decir que el esquema de anillo tiene 2 caminos, ¿sí? Por lo general. Calidad del producto y servicio ya es un poco más alto, por lo que se requiere un mayor costo a la hora de construir. Utilizado en zonas de más alta densidad de carga, principalmente centros urbanos, ¿sí? En este caso, disminuyen las caídas de voltaje porque las impedancias de los transformadores se conectan en paralelo. Recuerden que por más conductor que sea el alambre de cobre, me va a presentar una pequeña resistencia. Y más aún si es que ese alambre de cobre es conectado a corriente alterna. Ahí se convierte en una impedancia inductiva, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando yo tengo 2 resistencias del mismo valor conectadas en paralelo? ¿Sí? Hagamos el ejemplo. Veamos solamente con resistencias. Sí, tengo una resistencia de 10, ¿no es cierto? Ahorita estoy dibujando. Una resistencia de 10. ¿Sí? Miren, una resistencia de 10. Pero esta la voy a conectar a otra resistencia de 10. ¿Sí? Cada una es de 10 ohmios. Pero el circuito equivalente de estas, ¿cuánto va a ser? Multipliquemos. 10 por 10, 100. Dividido para 20, a 5. Mire. Entonces estoy conectando en paralelo yo resistencias, en este caso impedancias. ¿Y qué pasa cuando conecto yo impedancias en paralelo? La impedancia en paralelo resultante va a bajar. ¿Sí? Entonces, aparte de ganar mayor confiabilidad con estas redes, o sea, aumentar el servicio y la calidad del producto y servicio, yo voy a tener menores caídas de voltaje, ¿ya? Ya vamos a ver nosotros conductores eléctricos de distribución, pero ustedes son grandes estudiantes y estudiosos de los fenómenos eléctricos resistivos principalmente, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo a un conductor le aumento la longitud de transmisión de energía eléctrica? ¿Qué sucede cuando aumenta la longitud, en pocas palabras? Aumenta la resistividad. Aumenta la resistencia de acuerdo a la resistividad del conductor. Muy bien. Aquí, por más pequeño que sea el análisis con respecto al sistema eléctrico de potencia, vamos a tener grandes distancias, ¿no es cierto? 13 kilómetros, 14 kilómetros, hasta 20 kilómetros de análisis. No deja de ser un conductor que va a recorrer grandes distancias, ¿no es cierto? 20 kilómetros es bastante grande en comparación a lo que nosotros hemos trabajado. Va a aumentar la resistividad, va a aumentar la resistencia, perdón. Entonces vamos a tener caídas de voltaje. El conductor va a absorber un poco de voltaje de lo que debe entregar. ¿Se acuerdan cuando yo les ponía el ejemplo de la escuelita? Que les decía, de laboratorio queremos llevar un voltaje a la escuelita para encender un foco. En el laboratorio medimos 120 voltios y en la escuelita ya no medimos 20. 120, medimos 100. Significa que en el conductor se están quedando 20 voltios. Ahora trasladen ese ejemplo a macro, a grande. Necesitamos transmitir 6.300 voltios a un conductor de 20 kilómetros. Ya,
Y por acción de la resistividad del conductor en el punto de llegada de la carga, ya no tenemos los 6.300, tenemos 6.000, tenemos 5.800. Hemos perdido entre 300 y 500 voltios dependiendo del voltaje, de la longitud y del voltaje también. ¿Qué hacemos? Y hay que considerar que el conductor no es de cobre. Nosotros en las redes aéreas utilizamos conductor de aluminio que transmite menos energía que el cobre. ¿Está claro? Entonces vamos a tener mayores pérdidas. Pero con este sistema, algo aliviamos de estas pérdidas porque conectamos las resistencias en paralelo, así como el conductor. Ya vamos a ver cómo hacemos de ese chiste. ¿Sí? Tenemos un reconectador normalmente cerrado que une los alimentadores primarios o los dos alimentadores primarios. ¿Sí? Entonces, miren, ¿qué nos dice? Tenemos un sistema mallado o un sistema en anillo, donde tenemos un alimentador primario y dos alimentadores primarios conectados entre sí. Pero no es que trazamos un cable aquí y acá, entre este punto y este punto. ¿Sí? ¿Alguien sabe por qué no hacemos eso directamente? Y necesitamos poner un interruptor en la mitad. A la hora de quitar la energía no habría problema. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede cuando decidimos retornar la energía después de cualquier trabajo de mantenimiento? Miren, tenemos estos usuarios aquí, ¿no es cierto? Pongan atención, tenemos estos usuarios. Y dice, en el sector del Hospital Eugenio Espejo vamos a hacer un trabajo de mantenimiento de obra. Pero el hospital está conectado aquí, por ejemplo. Sí, el hospital y muchos usuarios más. Y dicen, vamos a tener un corte de energía eléctrica por trabajos de mantenimiento. Todo este sistema se va a cortar. ¿Sí? Sería así mejor. Todo este sistema se va a cortar. Todos estos conductores no van a distribuir energía eléctrica. Si fuera un sistema radial jodidos, todos estos usuarios de aquí se quedarían sin energía eléctrica. Y en especial, el hospital de acá. Entonces, ¿qué decimos? No hay problema, hagan nomás su mantenimiento. ¿Por qué? Por acá voy a tener yo circulación de corriente. Me sirve este camino para alimentar a estos transformadores de aquí, a estos usuarios de aquí, y me sirve para alimentar a estos usuarios de acá. No importa que haya corte de energía eléctrica. ¿Sí, chicos? ¿Está claro? Pero, a la hora de energizar, sería el problema. ¿Qué debemos hacer? Vamos a utilizar nosotros este alimentador, que va a estar normalmente cerrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando energicemos, vamos a tener apertura de las protecciones porque simulamos un cortocircuito. ¿Por qué simulamos un cortocircuito? Tenemos aquí un voltaje medio, que en teoría va a ser bastante grande, 6.300 voltios. Supongamos que sea de 6.3 kilovoltios. ¿Sí? Hay un corte de energía eléctrica aquí. ¿Qué sucede? Hay una simulación de cortocircuito. Aquí sí hay aquí sí hay un corte, una suspensión de servicio, tengo 0 voltios. Y de golpe yo conecto este conductor con el de acá. De 0, de golpe llego a 6.300. Imagínense en lo que es el shock a la hora de hacer eso. Sí. Es como cuando se va la energía eléctrica en sus casas y sus papás por inercia les dicen, esperarán a que se estabilice la red. No vale que se prenda de golpe todo. Sí, igualito pasa acá. No vale prender de golpe. Entonces, este conductor, este que está aquí normalmente cerrado, espera un tiempo prudencial para reconectar todo el servicio. ¿Sí? Y ahí se cierra. Normalmente cerrado, cuando se va la energía, normalmente abierto. Es como un contactor. ¿Sí? Como un relé. Normalmente cerrado cuando está energizado. Normalmente abierto cuando la energía se va. Se va la energía, este se abre. Llega la energía, espero un tiempo prudencial y ahí sí, quito yo los 0 voltios de aquí y ya tengo el voltaje de toda la barra, que sería 6.3 acá también. ¿Sí? De no existir este NC de aquí, necesitamos nosotros apagar la subestación o disminuirle completamente la carga para poder encender.
¿Cómo bajo la carga? En las noches. En las noches la carga disminuye porque los usuarios ya no utilizan tanto como en las horas del día y peor aún en las horas pico. ¿Sí? Así es como funciona un esquema en anillo. Tenemos un reconectador normalmente cerrado que garantiza las condiciones normales de funcionamiento a la hora de abrir o cerrar determinado alimentador primario. ¿Sí? A la hora de energizar debemos tener en cuenta las diferencias de potencial, ¿sí? Y si es que no existe el NC o algo le pasa, debemos considerar el horario donde disminuye la carga, que por lo general es las horas de la madrugada, ¿sí? Preguntas, chicos, del esquema en anillo. ¿Por qué se llama en anillo? Porque tiene un camino cerrado, ahora sí, y junta dos alimentadores primarios. Si yo hipotéticamente tendré aquí otro alimentador primario, ¿cómo debería estar conectado? Acá también, pero poniéndole aquí el disyuntor NC. Sí, chicos, analizamos este anillo y este anillo por separado. Y aquí sí yo puedo conectar los transformadores. Sí, puedo conectar aquí el disyuntor de conexión de salida, entre otras cosas. Sí, chicos, esquema en anillo. Hemos revisado dos hasta ahora, esquema radial y esquema en anillo. ¿Hasta ahí algunas preguntas, por favor? Ya, sigamos. Esquema en malla. ¿Sí? El flujo de potencia ya tiene varios caminos. Calidad del producto sumamente alto, más que el del anillo. ¿Sí? Tenemos varios caminos y tenemos estos varios caminos están acompañados de subestaciones también. En los esquemas anteriores teníamos solo una subestación que alimentaba todo el circuito. En el esquema en anillo falla uno, queda el otro camino, pero sigue siendo la misma subestación. Fallan los dos, ahí sí ya jodidos, ¿no es cierto? Ya tendríamos que revisar qué mismo sucedió. Sí, la probabilidad es más baja, pero puede suceder. Aquí la probabilidad de que falle ya es casi nula. ¿Por qué? Porque tenemos, miren, más subestaciones que alimentan a los usuarios. Falla esta, queda esta. Falla esta, queda esta. Fallan las dos, queda esta. Fallan las dos, queda la de acá. Fallan las dos, queda la de acá. Fallan las tres, ahí sí ya sería demasiada mala ocurrencia de eventos, que puede darse, pero en menos probabilidad que en las anteriores. ¿Sí? Entonces, tengo más subestaciones. Entonces, tengo más subestaciones de trabajo. Calidad del producto, alto, sumamente alto. Utilizado en zonas de importancia estratégica. ¿Sí? Ministerios de defensa, ministerios de salud, grandes hospitales, ¿sí? Grandes estados de gobierno, ¿sí? Por ejemplo, el SENACE tiene un esquema mallado. ¿Qué es el SENACE, el Centro Nacional de Control de Energía? Que es el encargado de distribuir a todo el país la energía eléctrica. Si falla, falla todo el país, ¿sí? Es lo que les da, y aquí está lo que les acabé de explicar, que tenemos una o dos subestaciones que hacen el trabajo por si cualquiera de estas falla, ¿sí? Mire, un costo sumamente alto. Imagínense en lo que es interconectar tres subestaciones con alimentadores primarios. Cada uno de estos son alimentadores primarios, ¿no? Y puedo si yo seguir conectando. Acá puede salir otro alimentador primario y aquí conectar más usuarios. De aquí a acá puede salir otro alimentador primario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Mire. Aquí los transformadores están en paralelo, al igual que acá. Mire, como estoy yo conectando, todos estos transformadores están acá. Y más aún acá, todos estos transformadores están acá. Mire, aquí se realiza un análisis por mallas. ¿Sí? Claro que con sus debidas consideraciones, ¿no? Entonces, tenemos un esquema mallado, un esquema anillo y un esquema radial. ¿Sí? Y no se olviden que todo esto es con medio voltaje, ¿no? Todo lo de acá es medio voltaje. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí medio voltaje, que es el mismo medio voltaje que el de acá. Tenemos acá también medios voltajes, medio voltaje aquí, medio voltaje acá, medio voltaje acá, medio voltaje acá, medio voltaje aquí, medio voltaje acá, medio voltaje acá,
Y ya creo que no me falta nada. ¿Sí? Los bajos voltajes están bajo los transformadores de distribución. ¿Sí, chicos? Miren. Entonces, todo este camino cerrado por medio de subestaciones hace que sea más confiable el producto y asimismo sumamente más costoso. ¿Entendido, chicos? Clasificación de alimentadores primarios. Malla, malla, anillo y radial. De más a menos. Radial, malla, anillo. A ver, radial, anillo, malla, de menos a más en ese orden. ¿Sí, jóvenes? Entonces, aquí yo les he hablado bastante de una palabra, de un par de palabras, de 3 palabras de hecho, ¿sí? De una frase. Les he mencionado la frase flujo de potencia. ¿Qué entienden ustedes por flujo de potencia? ¿Qué entienden por flujos de potencia? A ver. ¿Qué entienden por flujos de potencia? A ver, Carranza, ¿qué entiendes tú por flujo de potencia? ¿Qué transmitimos nosotros para que funcione algo? Estamos transmitiendo potencia, ¿no es cierto? El flujo de potencia es la dirección a la cual se dirige esa potencia que yo transmito, ¿sí? En pocas palabras, es el camino de circulación de corriente, sino que hablamos aquí de flujos cuando nosotros le utilizamos para algo grande. Necesitamos transmitir 1500 megavatios. Entonces ese flujo sale de la subestación y llega al centro de distribución dependiendo de lo que yo necesite y a dónde necesite llevarlo. Ese es un flujo de potencia, ¿sí? Entonces, vamos a hacer más adelante estudios justamente de pequeños flujos de potencia, ¿sí? Por ejemplo, de las fuentes de alimentación que para este caso vendrían a ser los transformadores y generadores, sale el flujo de potencia, ¿sí? Entonces, les explico acá mejor. Miren, de todas estas fuentes, el flujo sale, ¿sí? Salen los flujos, sale de aquí, sale el flujo de acá, sale el flujo, no, de ningún otro lado más. Y a las cargas les llegan estos flujos. Entonces las cargas van a estar aquí. Llega el flujo acá, llega el flujo acá, llega el flujo acá. ¿Qué características tiene? Que todas las fuentes, el flujo sale de la fuente. Que a todas las cargas, el flujo le llega. Entonces, de las fuentes sale, de las cargas absorbe, llega. ¿Sí? Si yo pierdo algo, el flujo va a ser negativo. Si a mí me llega algo, el flujo va a ser positivo. Cargas absorben, flujo positivo. Fuentes envían, flujo negativo. Eso es un flujo de potencia. ¿Sí, chicos? ¿Alguna pregunta, por favor? Entonces, terminemos con la clasificación. Ya vimos de alimentadores primarios. Nos toca ver circuitos secundarios. Listo. El circuito secundario tiene el mismo esquema, los mismos esquemas. Esquema radial. El esquema radial es cuando tenemos un solo camino, mire. O el transformador, del que se derivan muchos usuarios. No muchos, pero los necesarios. ¿Un solo camino de flujo de potencia? Sí. ¿No es cierto? Podemos conectar inclusive solamente un conductor y todos se van a derivar al mismo, ¿no es cierto? Sí. Aquí es donde yo les decía, acá llegan los flujos de potencia. ¿Sí, chicos? Pero no nos olvidemos de cuando yo hablo de la palabra circuitos secundarios, que aquí ya no voy a tener altos voltajes ni medios voltajes, sino voy a tener bajos voltajes, ¿sí? ¿Dónde se localiza este bajo voltaje? Aquí. Bajo voltaje para todos esos. O ustedes tienen una casa que le esté llegando 6300 voltios. No, no es cierto. Del circuito secundario también se van a derivar todas mis acometidas. En pocas palabras, son los conductores que nosotros tenemos en los postes y que se conectan a nuestras casas por medio de las acometidas. ¿Sí? Entonces, esquema radial. Tiene las mismas características asociadas al esquema radial del alimentador primario.
¿sí? Solo que en bajo voltaje. ¿Está claro, chicos? Esquema en anillo. Mismas características del anillo del alimentador primario, solo que en bajo voltaje. Entonces, sí, las mismas características, solo que en bajos voltajes. ¿Sí? Y aquí, igual voy a tener una pequeña diferencia de potencial que va a ser comandada por el disyuntor que yo tengo de aquí. Sí, es el mismo disyuntor, solo que ya no es en alto voltaje, sino en bajo voltaje. Bueno, no digamos alto voltaje, en medio voltaje. ¿Sí? Y tenemos dos esquemas que se derivan del esquema mallado. El esquema en malla banqueado o esquema banqueado simplemente, donde del mismo alimentador primario se derivan dos transformadores en paralelo. ¿Sí? Eso es un esquema banqueado. Tenemos un solo alimentador primario, uno solo, del cual salen dos transformadores conectados en paralelo. ¿Sí? Yo puedo poner o no poner el disyuntor de aquí, pero de preferencia se lo pone. Ya. El circuito secundario dice que tiene un enlace. Este puede ser NA o NC. Cuando es NA, el disyuntor debe ser de enlace y debe funcionar como les expliqué hace un momento. NC, cuando está energizado, y NA cuando nosotros tenemos las siguientes características del transformador. ¿Sí? Características con misma impedancia, mismos voltajes y misma frecuencia de trabajo, así como mismo grupo de conexión en el caso de que tengamos nosotros transformadores trifásicos. Ya vamos a ver el grupo de conexión. Y la misma secuencia de fase también. Sí, todo eso debe responder cuando el transformador es trifásico. ¿Sí? De ahí las características son las mismas que el esquema en malla que nosotros vimos del alimentador primario. ¿Sí? Mire. Si falla el de acá, tengo este transformador. Si falla aquí, tengo el de acá. Si falla este transformador, me quedo con el de acá. Si falla este transformador, me quedo con este. Si falla el de aquí, me quedo con el de acá. El problema surge si falla el alimentador primario. ¿Sí? Cosa que se corrige cuando el esquema es mallado en su totalidad. Aquí yo no tengo subestaciones, pero sí tengo alimentadores primarios. Cada transformador va a tener un alimentador primario diferente. ¿Sí? Si falla este transformador, no hay problema, se queda el de acá. Si falla este transformador, no hay problema, se queda el de acá. Y aumento las probabilidades de que no falle poniendo alimentadores primarios independientes. Si falla este, me quedo con el de acá. Si falla este, me quedo con el de acá. ¿Sí, chicos? Listo, entonces. ¿Alguna pregunta de la clase, por favor? ¿Alguna pregunta de la clase? ¿Está todo claro? ¿No hay preguntas? Ya, entonces, vamos a hacer otro trabajo en grupo, mucho más corto. Aquí igual va a ser el mismo esquema de que utilicen ustedes que hagan un organizador gráfico. ¿Sí? Pero aquí sí ya les pido que utilicen el organizador, el XMind. ¿Sí? Que les mandé a ustedes a que revisen al SMPI. ¿Sí? Vamos a hacer el organizador gráfico y vamos a contestar una pregunta adicional a eso. ¿Sí? Igual ahí también van a subir el trabajo al link que está en este archivo que ahora sí les acabo de enviar a todos. Por favor, descárguense y verifiquen que no haya problemas. ¿Sí? Y súbanlo hasta antes de las 9:40, ¿ya? Voy a otra vez a hacer grupos de trabajo y que así distribuidos al azar. ¿Sí? Si no hay más preguntas, entonces pongámonos a trabajar, ¿ya? A ver, entonces, volvamos a crear. Listo. Listo. Entonces, iniciemos con el trabajo, por favor. ¿Sí? Listo. Sigan dividiéndose. Igual es uno por grupo, ¿no es cierto? Sí, igual es uno por grupo también.
A ver, Cajas, Chamorro, únanse a sus grupos, por favor, para trabajar. ¿Qué pasó, Chamorro? ¿Por qué no te vas a tu grupo de trabajo? Aunque sí son buenos estos bandas, verás. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Chévere trabajar así, ¿no? Por subgrupos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Matías, ¿todo perfecto? ¿Todo claro? Sí, Freddy, todo está claro. Ya no Sí, estamos repitiendo ya, también. eso, listo. Repártanse nomás bien. Lo importante es que aprendan todos, ¿no? Sí, solo una persona debe mandarme el archivo, no hay problema. Pero les sugiero que hasta para el cuaderno digital lo puedan realizar sin problemas. Todos tengan el trabajo. Entonces, me mandan a mí una persona el trabajo y les mandas también a los compañeros. Pero yo con que me mande solo uno, y eso sí, en el documento pondrán los nombres de todos, ¿no? Me vaya a faltar que no falte ninguno. Sí. Listo, chicos, sigan trabajando. 9:40 les regreso al grupo general. Freddy, ¿hasta qué horas toca entregar esto? Hasta las 9:39. Ya. Ya. ¿Listo? Gracias, sigan trabajando. ¿Cómo les va, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Por favor, 9:40 les regreso al grupo general, ¿sí? Para que manden el trabajo hasta antes de esa hora. ¿Alguna duda, tal vez alguna pregunta? Solo una persona tiene que mandarme el trabajo al link. El link está en el documento también, por favor, no se equivocarán. Y si bien es cierto que solo una persona me mande el trabajo, sugiero que lo tengan todos, hasta para que puedan hacer el cuaderno digital sin problemas, ¿sí? Y para que puedan estudiar también. Me manda la persona que me vaya a mandar, me manda a mí y les comparte a los compañeros también. Listo, si no hay más preguntas, sigan trabajando. ¿Qué tal, Oye, chicos? ¿Algún problema? ¿Alguna duda, tal vez? Está todo No. claro, ¿no? Sí. Ya, chicos. Hasta las 9:40 tienen para hacer el trabajo. Ahí les regreso a la sala general. ¿Sí? 9:40. Ya, ya me olvidé que les iba a decir. Ah, solo una persona tiene que mandarme el trabajo.
Pero sugiero que lo tengan todos del trabajo para que puedan estudiar y armar el cuaderno digital sin problema. Entonces, me manda una persona a mí el trabajo y les manda a los compañeros también para que Ah, tengan. ¿Sí? ¿a qué link? Ahí mismo en el documento que les compartí está un link. Por favor, no se Ahí, sí, sí, equivocarán. sí, Freddy. No mandarán Ya, a Freddy. otro. ¿Ya? Ya, Freddy. ¿Listo, chicos? Sigan trabajando. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Qué No, pasa, Freddy, Farinango? ¿Qué pasó? el archivo no, ¿No se no, abre el archivo? no aparece aquí en el chat. Habla serio. Y allá les voy Mm, a mandar otra vez, ¿ya? Ya, por favor. Qué raro, siempre hay un grupo que tiene problemas con los archivos. Ya, den revisando ahí, porfa. Ahí sí, ya. Apuren, apuren que tienen hasta las 9:40 nomás para acabar. Sí, ya, tal vez 5 minutos más. Ya te voy a mandar a la casa otra cosa mejor. Ya. Por favor, solamente una persona compártame el archivo, pero también entréguele a sus compañeros para que puedan estudiar, ¿sí? Y puedan hacer el cuaderno digital. Entonces, me manda a Freddy, mí una Freddy, Freddy, persona, mande. que no se abre, dice, Word detectó un error al intentar abrir este Pero archivo. Farinango sí pudiste abrir, ¿no es cierto? Ya. Ahí Ya, entonces ahí trabajen te... con él. Vamos, Bueno, con todo les mando de nuevo, ya, por si acaso. ya, ya. Ya. Creo que es por error de la red que no les llega a unos bien. Ya, ahí está por contratar internet chimbo, es eso. Ya, chicos, sigan trabajando. No se olviden de mandarme solamente uno, ¿no? Verán, ahí mismo está un link al que tienen que cargar este trabajo. Por favor, no se equivocarán. Eso, ahí está. Sí, ya, chicos. Hágale. Gracias. Sigan trabajando.
¿Cómo les fue, chicos? ¿Acabaron? No, hablen. Hable alguien. Matías, ¿a cómo les fue? Me falta un organizador gráfico nomás de los Ya, quizzes. chicos, no se preocupen, hasta la tarde tienen para hacer. Ya les regreso a la pantalla, a la sesión general, para darles otro aviso más, ya, no se preocupen. Recordando viejas historias, ¿ves? Estos se han quedado dormidos ustedes. Ojalá es que nadie dice nada. Yo estaba compartiendo pantalla. ¿Qué pasó? ¿No acabaron el trabajo? No es que yo les digo que ponemos, no me dicen nada, entonces yo ya dejé de compartir. Bueno, como se decide en el colegio. Hasta la tarde tienen para entregar. ¿Sí? Ya, no se desconecten todavía de la sesión. Voy a regresarles a la general que tengo que avisarles algo más, ¿ya? ¿Cómo se decide en el colegio? Bueno. ¿Qué pasó? Coyahuaso. El primero sí está medio largo. No se preocupen, hasta la tarde tienen para terminar. Por favor, no se desconecten todavía de la sesión. Cuando les regrese a la general necesito avisarles algo más, ¿sí? Ya, Freddy. Bueno. Bueno. No se descarga, ¿Cómo les Freddy. fue? No se descarga, Kev. Minutos y nada. No se descarga, Kev. Sí, ya está descargando el instalador. Habla serio, varón. Eso ya debía estar puesto. No, y no valía, pues. No valía, no valía. Eso ya debía estar hecho desde ayer ya, sin vergüenzas. Desde antes de ayer que les mandé. No se Ahorita creo que preocupen, hasta valía. la tarde tienen para... Hasta la tarde tienen para hacer, ¿sí? Ah, profe. Ya, pero no se desconecten de la sesión, ¿sí? Por favor, le incluyen a la compañera Apricot Chávez en este grupo, porfa, ya, que no sé por alguna extraña razón no se ha conectado. ¿Qué grupo son ustedes? El 4, Lice. El 4, ya. Veamos que se conecte la compañera aquí. Ya está ya. Ya. Apricot, ¿estás aquí? Ah, no, yo digo el programa. Ah, de la compañera, Diego. Pero bueno, ya No saben que importa, tienen que Freddy, incluirle, ¿ya? estamos bien, profe, no importa. Ya, cállate, no te estoy preguntando. Ya, profe. Ya. Bueno, veamos qué pasó, ya. Bueno, no se desconecten, por favor. Les voy a regresar a todos al grupo. ¿Sí? Apricot, ¿estás ahí? Lo que pasa es que se me fue el internet y recién Ah. regresó. ¿A qué grupo estabas unida? Al de Coveña, Ah, al grupo 2. Ya, ya. sí. Farinango, Guachamín, Farinango, Marlon. Quedan con los grupos con los que estaban originalmente. Ya me explicó la compañera que se leí del internet, ya estaba en otro grupo. Yo digo, qué raro, como si no le asignaría a ella. Ya, esperemos que regresen sus compañeros, ¿ya? Ya te tocó, Ahí sí te Carranza. gozas, ¿no? Ahí sí te gozas. Ya, chicos, a ver, ¿qué les pareció esta forma de trabajar? A mí me gustó, en lo personal, bastante. ¿Sí? Ya. Ve el señor Chamorro, ve, le vale un trozo, ve lo que estoy diciendo yo. Ve. Hablando con el novio está.
Vean nomás, ve. Y todavía me queda abierta la boca, ve. A lo sinvergüenza contesta el celular frente mío todavía. Ya, dice, no estoy en una clase que no es importante, dice, tranquila. Dime nomás, dice. Freddy, perdón, es que Te pega Es la que el moza, internet está- Freddy. Y está llamando a la empresa de internet para que le arregle, dice. Ve, descarado, ve. Y frente mío, ve, le importa un rábano. Como para hacerle meme mismo está. Ya, bueno, para los demás que sí les interesa. Ya, para los demás que sí les interesa, a ver, el trabajo quedaría para las 3:30, ¿ya? Hasta las 3:30 me lo suben a lo que les falta, el trabajo que quedamos el día de hoy. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ya. El día de hoy les voy a armar el aula virtual también. ¿Sí? Entonces, como siempre, ¿no? Con la misma estructura de siempre. ¿Sí? Pondrán atención a todos los recursos que yo les mande. Ahí va a incluir la presentación que revisamos el día de hoy también. ¿Sí? Con todo lo que faltaba de explicar y todo eso. Entonces, igual van a tener que hacer un cuaderno digital. Les sugiero que hagan hoy mismo el cuaderno digital o bueno, o mañana o cuando ustedes dispongan de tiempo, pero que no se alargue más porque ya no les voy a dar tanto tiempo como antes. ¿Sí? Una semana suficiente para que hagan los trabajos. Igual, al igual también les voy a mandar así mismo un pequeño trabajo para que hagan la clase. ¿Sí? La autoevaluación, bueno, eso ya saben cómo realizarla. Para la parte de la coevaluación, por favor, vamos a calificarles, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes están aquí del 1 al 14, ¿no es cierto? Sí, ya. Entonces, a ver, vamos en orden. El 1, ¿quién es del 1? Yo, profe. Andaluz. Andaluz, listo. Andaluz, ¿con quién trabajaste en el segundo grupo? Con Coyahuaso y Farinango. Ya. ¿Coliaguaso qué? Brian. Ya, con Coliaguaso Brian. ¿Solo los tres estaban? Sí, solo los tres. Ya, entonces, tú le calificas a Coliaguaso Brian y Coliaguaso Brian le califica a, ¿quién dijiste? Farinango. Farinango Steven, ¿no? Ya. Ajá, Steve. Listo. Ya. Número 2. Yo, ¿Quién es yo? Ah, señor Cajas. Yo, ¿Con quién señor. trabajaste? con Coyahuaso Matías, con Coyahuaso Alexis y Díaz. Ya. Tú le calificas a Coliaguaso Matías y Coliaguaso Matías a Díaz, por favor. Sí. Sí. Si no les nombro, bueno, no hacen la coevaluación, ya. Y el último grupo era de Coveña, ¿no es cierto? Ya. Son Coveña, Galarza, ¿quién más estaba? Chávez y... ¿Me falta alguien? Chamorro. El señor que estaba hablando por el celular. Ya. Coveña le califica a Chamorro y Chávez le califica, por favor, me falta alguien. A Coveña, sí. Y Coveña le calificas a cualquiera de tus compañeros, ¿ya? Listo. Sí, listo. Por favor, estarán atentos para cuando les suba la evaluación de la materia, ¿sí? Entonces van a dar una evaluación en línea, vamos a dar todos. No les debe subir esta semana, les debe subir Profe, cuando ya una se acabe. pregunta. Dime. ¿Con quién iba yo? Es que me llamaron ahorita y no le puse atención a esto. ¿Con qué grupo trabajaste? Con el grupo de Farinango y Carranza, grupo 4. Ah, ya. Entonces califícale a Carranza tú, ¿ya? Y Carranza a Farinango. Y Farinango que te califique a ti. ¿Listo? Ya. ¿Qué más era? ¿Qué estábamos? Ah, por favor, atento a todas las actividades y a todo lo que les suba al aula virtual, ¿sí? El día de hoy ya les tengo listito eso, ¿sí? De existir alguna duda, por favor, se comunican conmigo, ¿sí? Por medio de su asistente o por cualquier otro medio, ¿ya? Listo, ya me pasé casi 10 minutos. ¿Tienen clase enseguida ahorita? No, chévere, ya. No. Desayunar. Ya, chicos, ya les voy a hacer desayunar, ¿no? Ya. Ya, chicos, gracias. Nos vemos despuesito. Cualquier cosa, estarán atentos al aula virtual. Chao. Pero, Freddy. Chao. Chao, 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 chicos.